¿Qué tal amigos seguidores de Fuentes Confiables? Gracias por acompañarnos en una entrevista más del programa Fuentes Abiertas. Hoy nos acompaña el destacado abogado defensor de derechos humanos, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, don Braulio Abarca, un joven muy destacado en la defensa de los derechos de los nicaragüenses. El tema que nos ocupa en esta ocasión son las cifras preocupantes de la cantidad de nicaragüenses que están saliendo de Nicaragua, de nuestro país, por diferentes razones, sea el exilio, sea el destierro o simplemente por encontrar mejores oportunidades de vida que no está ofreciendo nuestro país. Para hablar sobre este tema, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado Braulio. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Un gusto y muchas gracias, Marcos, Medina y a todo tu equipo, así como a toda la audiencia. Gracias por esta oportunidad. Y en efecto, es alarmante la situación que nos ocupa respecto a las personas desplazadas forzadas. Ahora, justamente, Braulio, mi primera pregunta es justamente sobre esto, ¿no? ¿Qué cantidad de nicaragüenses han salido de nuestra patria, de nuestro país, en el contexto de la crisis sociopolítica? Es decir, desde el 2018 hasta la actualidad. ¿Se pueden contabilizar la gran cantidad de personas? En primer lugar, yo quisiera manifestar y aclarar que esta cifra que hemos podido compilar desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más obedece a cifras oficiales que se encuentran disponibles en los sitios web de las diferentes direcciones de migración y extranjería de los países de origen o los países donde se encuentran las personas nicaragüenses desplazadas forzadas, con énfasis específicamente en Estados Unidos, Costa Rica, México y España. Entonces, en estos cuatro países, los principales destinos de las personas nicaragüenses, donde a la fecha, según los datos oficiales, hay 642.397 personas nicaragüenses aproximadamente hasta septiembre del año 2023. Hasta el 1 de septiembre del año 2023 se contabiliza esta cifra que supera las 642.000 personas. Eso sin incluir las personas que se encuentran en una situación de un limbo jurídico migratorio, es decir, que no han ni solicitado refugio, ni asilo, parol humanitario o algún tipo de condición migratoria, sino que están de forma irregular. Entonces, las cifras que te estoy dando en este momento incluyen a 30.736 personas nicaragüenses que pidieron parol humanitario y que han sido otorgados en el periodo, ¿no? que ha sido determinado por Estados Unidos y que para abordar que solamente en Estados Unidos, en este país, hay 367.000 personas nicaragüenses, más los 30.000, estás hablando que casi se suman 400.000 nicaragüenses en Estados Unidos solicitando algún tipo de protección internacional o de forma irregular o con parol humanitario. Ahora, Braulio, esta cantidad de personas y esta cifra denota que sin duda la crisis sociopolítica que ha vivido Nicaragua desde el 2018 está vigente todavía. O sea, hay una situación de extrema vulnerabilidad de los derechos de estas personas. Así es, y es que realmente llama la atención que es la primera vez en la historia de Nicaragua que más del 10% de su población tiene que abandonar el país, ya sea por persecución política y asedio u hostigamiento, por amenazas de encarcelamiento, por amenazas de persecución política, por un lado, y por otro, por una situación de crisis económica. Respecto al tema de em, la crisis generada a partir de 2018, abril de 2018, ha generado también una crisis económica debido a que la dictadura ha cerrado empresas, ha cerrado organizaciones de la sociedad civil. A la fecha, recordemos que miles y miles de organizaciones han sido cerradas, es decir, una cifra que supera el 50% de las asociaciones o de los organismos de derechos humanos o de otro, de otro campo han sido cerradas en Nicaragua y esto ha generado una grave crisis económica también. Además de eso, que al no existir institucionalidad, no existe la inversión extranjera, cada vez es menor la inversión y que incluso por cifras del Banco Central de Nicaragua, que el principal ahorita, prácticamente el principal entrada económica al país a través de las remesas. Es la primera vez que supera, si no me equivoco, los 4 millones de dólares en remesas que entran al país. Es una inyección grande de capital y eso se demuestra y se puede como contrastar
respecto a la cantidad de personas que están en el exilio, que han salido del país, respecto a la cantidad de remesas que entran. Entonces te das cuenta que sí es la cantidad que se habla de los más, ya casi 700.000 personas nicaragüenses que están en el exilio. Y en junio del año presente, 2023, se hizo una investigación, pues, un informe previo al que se ha presentado recientemente, que incluso se presentó en el Foro Centroamericano de Donantes, esta actualización a septiembre. En junio habíamos dicho que probablemente para diciembre de 2023 pudiera llegar a los 800.000 nicaragüenses esta cifra, como una proyección. Entonces sí es grave la situación de Nicaragua. em, y se empeora aún más. Quisiera manifestarte, Marcos, respecto a tu pregunta, que más del 50% de las personas que salen son menores de 35 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuga de capital humano y la fuga de mano de obra o de fuga de músculo y de cerebro es de juventudes, de personas jóvenes que no superan los 35 años, en su mayoría, y que en su mayoría también son hombres que han tenido que salir dejando a las mujeres y niños y niñas y adolescentes en una situación, pues, de vulnerabilidad mayor. Antes de irme a la pausa, Braulio, quisiera hacerte esta consulta. Hay familias enteras que salen por puntos ciegos, que ingresan a países como Estados Unidos por puntos irregulares en busca de esas oportunidades de vida que no está ofreciendo Nicaragua. Se está desarticulando la sociedad y cuál es la importancia desde el punto de vista social, digamos, que familias enteras estén buscando mejores oportunidades en otras naciones. Fíjate que respecto a esta consulta, sí hay personas que tienen que emigrar con todas sus familias, incluyendo a niños, niñas y adolescentes que tienen que salir por punto irregular o por punto ciego, principalmente aquellas personas que viajan hacia Costa Rica, que ha disminuido el número, sin embargo, aún continúan. Sin embargo, también hay personas que primero viajan ellas solas y luego se traen a sus familias, Por un asunto principalmente. de estabilidad, supongo. Así es decir, hasta que la persona, o papá o mamá, consigue trabajo en Estados Unidos, es que logra de manera irregular, en su mayoría de casos, traer a su familia hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una segregación de las familias, hay una separación de los vínculos familiares, pero no solo eso, Marcos, también recordemos que debido a la persecución política también hacia las poblaciones indígenas, comunidades indígenas enteras han tenido que desplazarse forzadamente, además del cambio climático o de los desastres climáticos generados por el huracán ETA y IOTA. Familias enteras tuvieron que emigrar, es decir, ahora existe una nueva categoría migratoria que es una migración forzada por cambio climático. Y Nicaragua es una de sus principales víctimas. En Costa Rica al menos hay más de 80 familias misquitas de los pueblos indígenas de la zona de la costa Caribe eh, norte, que son donde están los pueblos misquitos, principalmente Huaspán, la zona del río Coco, Huaspán y Puerto Cabezas o Bilgui, donde se encuentran estas familias. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones para ir cerrando la pregunta? En primer lugar, hay afectaciones emocionales debido a las separaciones de la familia, incluyendo niños, niñas y adolescentes, pero también hay pérdida de una cultura. Recordemos, por ejemplo, en Masaya, que fue uno de los principales lugares donde hubo una represión recia en contra de la población, por ejemplo, ubicada en Monimbó, por ejemplo, se están perdiendo las costumbres nicaragüenses debido al desplazamiento forzado. La mayoría de artesanos de la zona de los pueblos originarios de Monimbó, de, de San Juan de Oriente y esta zona de Catarina, muchos Incluso de de ellos han León tenido que también, de salir. esa zona. Exactamente. Es decir, las zonas de León, vos preguntás en León, yo no sé si algún momento alguno de las de las personas que nos están observando se recordarán de las muñecas de dulce, hechas de dulce. Ya no existen casi en Nicaragua. O sea, es decir, la cultura, la parte social se está perdiendo, hay una ruptura del lenguaje. Recordemos que en Nicaragua, incluso aunque los pueblos de León hay un pueblo, Sutiaba, no hablan ya su idioma. Y esto también podría poner en riesgo las otras eh,
culturas o a otros pueblos indígenas que puedan perder su idioma y sus costumbres debido al desplazamiento forzado. Braulio, déjame hacer una breve pausa comercial. Ya volvemos porque vamos a conversar también sobre las dificultades, ¿no?, que están pasando estas personas al llegar a sus lugares de destino, sea Estados Unidos, sea Costa Rica, sea España o cualquier otra nación donde han podido buscar protección para su seguridad y mejores oportunidades de vida. Hacemos un breve corte, ya regresamos con mucho más. Una sociedad desinformada puede estar fuera de sintonía. Por eso, el periodismo independiente te ofrece contenido de relevancia nacional. Plantea escenarios y analiza el contexto. Vale la pena. En este video te explicaremos el proceso para la documentación de tu denuncia. El día de la entrevista debes saber que el proceso es confidencial. La entrevista audiovisual, un funcionario de CPDH se presentará en cámara y luego delegará al asesor que atenderá tu caso. La entrevista dura 1 hora. En este tiempo deberás comentar los hechos que quieres denunciar. El asesor te guiará mediante preguntas para que tu declaración sea clara y concisa. Al finalizar la entrevista, el asesor recomendará las evidencias necesarias para sustentar los hechos que denunciaste. Tendrás 5 días para completar esa documentación. Después de 15 días de documentado tu caso, elaboraremos una resolución si las evidencias respaldan tu denuncia. De lo contrario, te enviaremos una constancia que deja abierta la posibilidad de documentar tu denuncia en otro momento. Comisión Permanente de Derechos Humanos. Estamos de regreso con más información en esta entrevista que le estamos realizando a Braulio Abarca, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Ellos han presentado un informe bastante completo respecto al exilio y a las migraciones masivas que han ocurrido en Nicaragua en estos últimos años. Braulio, en la primera parte ya hemos conversado un poco sobre las cifras y sobre las condiciones en las que estas personas han tenido que abandonar Nicaragua, sea forzosamente o voluntariamente en busca de oportunidades. Pero me gustaría abordar ahora en esta parte la protección que se les está brindando a las personas que no tienen ningún tipo de respaldo, no tienen familiares en los países donde están exiliados. ¿Cómo está el tema de las organizaciones sociales y el tema de las organizaciones también hemisféricas? ¿Están prestando la atención necesaria y los recursos necesarios para atender a estas personas? En primer lugar, yo creo que una crisis nunca antes vista de nicaragüenses desplazados forzadamente, incluso según los registros que existen del desplazamiento forzado, ni en la dictadura de los Somoza, ni luego en la crisis económica que se dio durante el bloqueo en el gobierno sandinista o incluso después, en los años 90, con los gobiernos posteriores a la crisis, no se había dado una situación así. Realmente cada país está atendiendo como puede y con los recursos que tiene y que puede utilizar para poder abordar la crisis. Yo quisiera centrarme en 4 países específicos que serían Estados Unidos, Costa Rica, México y España, pero con énfasis en los primeros 2, donde está la principal cantidad de población. Hablar es que Estados Unidos en este momento ha vuelto, ha continuado o ha retornado a hacer las deportaciones masivas. Y esto es bien preocupante debido a que miles y miles de nicaragüenses que se encuentran allá y que lamentablemente no tenemos una costumbre de trámites, es decir, no estamos acostumbrados y acostumbradas como nicaragüenses a realizar trámites, todos miramos que es muy burocrático y a veces abandonamos estos procesos, es que se ponen en riesgo que puedan ser deportados y deportadas las y los nicaragüenses. Entonces, en primer lugar, creo que es importante ser un poco más sensibilizados los gobiernos, en el caso de Estados Unidos, llamar la atención de que si bien acaban de incluir a Nicaragua en la lotería de visas o de La lotería de visas residencia, que te da la residencia, así ¿correcto? es, de residencia, de trabajo, de la diversidad, se llama algo así como visas de diversidad
para que hayan pluralidad de nacionalidades. Entonces, pese a que a Nicaragua acaba de entrar, todavía continúan en riesgo las personas que pueden ser deportadas hacia Nicaragua. ¿Y qué sucede una vez deportadas? Realmente es una situación que es preocupante, primero, porque vuelven a un país del que salen, es decir, se violenta el principio de no devolución, pero segundo, porque caen en manos de la Policía Nacional, una policía que se ha demostrado que ha hecho actos de tortura, ha generado tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de la población nicaragüense y que en varios casos han desaparecido forzadamente durante tiempos, puede ser temporal o no. Sin embargo, existe una desaparición forzada mientras no se sepa dónde está localizada. Se sabe que son detenidas en el aeropuerto y son llevadas hacia interrogatorios mm, absurdos realmente y que a veces no dan con las familias, con ellos y ellas. Entonces, es una situación preocupante. Además de esto, que la economía estadounidense va en declive y hay que llamar la atención de que hay que buscar las formas de apoyar a las poblaciones nicaragüenses. Cada vez hay más dificultades para poder acceder a nuevas fuentes de trabajo en Estados Unidos. Las oportunidades se van limitando aún más. Y recordemos que Nicaragua es el único pueblo que se encuentra en una situación grave en este tema respecto al desplazamiento forzado. En este momento, el principal, las nacionalidades desplazadas forzadas son Ucrania, seguido por Venezuela y seguido luego por la mayoría de estas personas van a Estados Unidos y a otros países de Europa. Entonces, estamos hablando que solamente de venezolanos hay 7 millones de personas desplazadas forzadas. Entonces, sonará feo lo que voy a decir, pero es competir por un trabajo que te pueda mantener a flote, aunque sea un trabajo explotador. Sin embargo, es lo que hay, es lo que tenemos disponible para poder avanzar. Entonces, es un poco compleja, un poco complejo, un complicado, perdón. El tema de poder acceder también a fuentes de trabajo, a salud pública, es difícil. Eso solo en Estados Unidos. Ahora Costa Rica, creo que en el último año se ha dificultado más, principalmente por la entrada al gobierno del presidente Rodrigo Chávez, que ha puesto mano dura en temas de migración. Incluso en uno de sus, en uno de sus comunicados o en uno de sus Comparecencia discursos, pública. comparecencias públicas, muchas gracias. En una de sus comparecencias públicas dijo que em, en el tema de la migración, que Costa Rica le cuesta entre 200 y 300 millones de dólares al año a las personas desplazadas forzadas, lo cual realmente no tiene una cifra, no tiene un asidero, estas cifras no tienen una fuente específica, además de que ha asegurado que más del 20% de la población es migrante, lo cual no es así. Es necesario que realmente el discurso de odio que se está generando en contra de las personas migrantes disminuya. Actualmente existió, perdón, ya la Sala Constitucional derogó este artículo, pero en algún momento hubo una resolución, un decreto presidencial donde prohibía a las personas solicitantes de refugio poder salir del país, una violación rotunda al derecho a la libre circulación y residencia, pero también obligaba a las personas que pedían una protección complementaria al refugio a abandonar a su refugio. Entonces, esto pone en riesgo a las personas que son perseguidas políticas. Y finalmente, la vida en Costa Rica es excesivamente cara. Es uno de los países de mayor plusvalía en la región y que tienen excesivos gastos respecto al tema de acceso a la salud pública, acceso a la educación, acceso a condiciones de vida mínima, vivienda digna, alimentación, agua potable. Entonces, es necesario que las políticas restrictivas disminuyan. En el caso de España, si bien es cierto, las personas pueden solicitar asilo, pero hay procedimientos que duran hasta 2 años. Y en estos 2 años tenés que demostrar que sos una persona perseguida. Y de no ser persona perseguida, prácticamente tenés que buscar alguna alternativa, porque España no te da la oportunidad, digamos, de buscar alguna otra categoría de protección internacional, sino que te da la oportunidad de buscar alguna otra forma si no te expulsan del país. En Ahora, el caso, y hay que ajá, considerar que es muy fácil decir 2 años, esperar 2 años, esperar 24 meses, pero sí. estamos hablando de que es una cantidad de días y que muchas personas deciden eh, o regresarse al país
o buscan la manera de sobrevivir. Estar en un país ajeno Sí. al de tu nacionalidad te complica muchísimo. Claro, claro. Y bueno, realmente eso es en España. En México igual, la retardación en los procesos de aplicación a refugio es muy alta. Es decir, Costa Rica, México y Estados Unidos son los principales países de destino y tienen una mayor cantidad de años. Por ejemplo, en mi caso, como defensor de derechos humanos, yo pasé esperando casi 3 o 4 años el refugio. Y las personas nicaragüenses continúan, se les dan fechas, por ejemplo, para 2027, 2030, para poder acceder a la cita de elegibilidad. Y aún así, para que te den esta categoría, pasan todavía muchos meses más. Entonces, es alarmante, es decir, ahora en Costa Rica no puedes acceder a permisos de trabajo tan sencillos como antes cuando sos persona refugiada, sino que tenés que demostrar tener un permiso laboral, perdón, tener un patrón o una empresa, ya sea individual, colectiva, organizacional, que te respalde y que te dé un contrato laboral para poder estar en el país. Entonces, bien complicado. Ahora, Braulio, ya con esta pregunta vamos cerrando ya este espacio, esta entrevista. Sonará muy redundante, sonará muy rebuscada esta pregunta, pero ¿quién es el culpable o quiénes son los culpables? ¿O qué es lo que está ocasionando esta migración masiva de ciudadanos nicaragüenses a otras nacionalidades? Definitivamente, los principales responsables son Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han generado una política de persecución a quemarropa, es decir, han generado una situación de tierra arrasada en contra de personas opositoras, en contra de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, en contra de a quienes son percibidos como personas opositoras. Y esto ha generado una crisis sin precedente alguno en el país. Realmente la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha generado esta situación de manera directa, pero de manera también indirecta, aquellas personas que han participado activamente en la represión, la Policía Nacional, con cada uno de sus de sus comisionados generales, iniciando por el primer comisionado Francisco Díaz, quien ha estado al frente de la represión en Nicaragua, pasando por el comisionado general Ramón Avellán y los nuevos comisionados de Nicaragua que han ejercido prácticamente una política de represión absoluta en contra de todas las personas. Y también hay que mencionar que todos los diputados y diputadas sandinistas que están en este momento ejerciendo su labor o ejerciendo sus funciones son parte de los responsables de esta situación y que en algún momento también tendrán que pagar los jueces. Para finalizar, los jueces y la jueza, todo el poder judicial, la Fiscalía de la República también tiene parte de responsabilidad porque han sido quienes han ejercido una persecución penal, criminal, arbitraria en contra de la población nicaragüense. Braulio, te agradezco por tu tiempo y por cada uno de los comentarios. Sin duda, esta es una situación que no tiene precedentes, tal y como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta entrevista, y esperamos que los gobiernos también y las organizaciones estén a la altura de este acontecimiento histórico, unas migraciones que son comparadas, por ejemplo, con el caso de la guerra en Ucrania. Son situaciones muy complejas, muy dolorosas a la que pues muchos nicaragüenses han tenido Sí, que vivir. Gracias, Braulio, por tu tiempo y tus comentarios. gracias a vos. Gracias a ustedes también, amigos, seguidores de Fuentes Confiables. Será hasta en otra ocasión, acá en el programa Fuentes Abiertas.